Vamos a analizar ahora el caso Selenel, sobre todo después de conocer la resolución del juzgado respectivo, el juzgado séptimo de paz, en torno a este tema. Y para ello hemos convocado al abogado Omar Pastor y también estamos esperando al magistrado Ulises, ex magistrado Ulises del Dio Guzmán, que le hemos convocado y confirmó su asistencia. Ojalá que se pueda incorporar con nosotros a la entrevista de Hechos AM aquí en Canal 12. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto tenerle aquí en los estudios. Queremos escuchar su opinión respecto a este tema, ¿no? El tema de el caso Selenel, sobre todo después de conocer ya la resolución del juzgado séptimo de paz, en donde se va a continuar el juicio, digamos, contra 9 de las personas implicadas sin que vayan a la cárcel, y quiero conocer cuál es su valoración ya después de conocer los resultados. ¿Se puede hablar de un fallo de la Fiscalía? ¿Se puede aplicar aquel dicho que dice, mire, la montaña parió un ratón al final o no? Mira, en primer lugar, gracias por la invitación. En segundo lugar, permítame hacer una aclaración al pueblo salvadoreño. He leído en la prensa gráfica ¿Y ahora? de ahora que yo he presentado un recurso contra el doctor Norman Quijano. Pueblo salvadoreño, aclaro que nunca he presentado contra persona individualmente considerada, en este caso Norman Quijano. Es que la he presentado primero un recurso de inaplicabilidad en el Tribunal Supremo Electoral, que desgraciadamente no entendieron mi petición porque quizás no redacto bien o mi cultura jurídica no es suficiente. Y segundo, ante tales circunstancias, me fui a la sala de lo constitucional a pedir que se declarara inconstitucional un artículo que es el 154D, algo así, de la ley electoral, porque eso viola la Constitución. No tengo nada contra Norman Quijano, ni contra Óscar o Juan o Pedro, como se quieran llamar los candidatos. Así es que, pueblo salvadoreño, que no se confundan o no los confundan con malas interpretaciones o equivocaciones al fin. Okay. En el caso de Nel... Déjeme decirle, doctor, solo decirle, ¿no? Que tenía precisamente en la agenda hablar sobre el tema de los recursos de inconstitucionalidad, perfecto, no solo de ese, sino también los que se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, y sobre lo que dijo recientemente el magistrado en funciones de la Corte Suprema de Justicia. Dijo, hay un recurso contra el mismo Salvador Sánchez Serén, otro recurso presentado, dijo él, contra Norman Quijano. Hay 5 recursos presentados contra el presidente Elías Antonio Saca, y de esos 5, 4 han sido ya desestimados por la Corte Suprema de Justicia. Hay uno que está pendiente de conocerse por la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, insisto, el caso Selenel es importantísimo y por eso quiero escuchar su opinión. Ya vino el magistrado, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ulises del Dio Guzmán, lo vamos a incorporar dentro de poco a nuestra entrevista. Conocer su opinión sobre, al final, tanta expectativa y la gente habría esperado a estas alturas del partido, por decirlo de esa manera, de que algunos de los involucrados en el caso Selenel estuvieran presos. En primer lugar, yo he creído siempre que el tiempo que pasa es la justicia que huye. En este caso, ¿cuánto tiempo ha pasado para que incluso se esté hablando de prescripción? Y ahí yo siempre he tenido un interrogante. Cuando un delito deviene de una violación constitucional, ¿estará sujeto a prescripción? ¿O simplemente vamos a tomar la violación constitucional para una sanción en la que, en un momento determinado, ante la gravedad de los hechos y la violación constitucional, se les supriman sus derechos a estos personajes, sin antes llegar al juicio? ¿Por qué? Porque violaron el 235 que juraron cumplir la Constitución de la República y la violaron. Así de simple. Entonces, en el caso del proceso, era difícil encontrar las probanzas respectivas por una razón. ¿Difícil para la Fiscalía? Para la Fiscalía, hay que entender eso también. ¿Por qué? Porque ¿cuántos gobiernos han pasado de arena desde el momento en que se dieron estas situaciones? Desde Paco Flores, perdón, don Paco Flores.
Entonces, la cuestión es decir, sí, bien simple, pudieron haber roto las pruebas, desaparecieron, las archivaron, como el caso de la Corte de Cuentas, que está archivada y dicen, sí, ya no hay que investigar. Ya prescribió también. Ya prescribió, sí, pero se les olvida que la acción civil no prescribe y que se les puede precisamente entablar un procedimiento por responsabilidad civil. Entonces, la cuestión es que se llega a este proceso con los pocos elementos de juicio que pudieron recabar en la fiscalía, y a mí me alegra que tengamos un fiscal que ha tenido las agallas de hacerlo, por lo menos, porque ya era tiempo, pues, tantos fiscales que han aparecido y ninguno ha tenido el valor de tocar estas estructuras de capital. Entonces, ante esa realidad, veamos de dónde viene todo esto. Viene de una situación en que están violando el artículo 246 de la Constitución, porque no obstante que ahí se dice clara y categóricamente que el interés público prima sobre el interés privado, ahora es el interés privado el que está primando sobre el interés público. Y si no, miremos en él, miremos en Japa Power, entonces, o Power, dicen unos. Entonces, sencillamente, si estamos viendo esto, ¿qué está privando en nuestro país? El interés privado, el interés de unos pocos sobre el interés de todos. Y entonces, veamos de dónde viene en él. De Italia, Europa, los que nos enseñan. Es una transnacional, como se dice. Una transnacional. Y hay un caso que le llaman caso Gorila. El caso Gorila es por una situación que se dio en Eslovaquia y en Alemania. En Eslovaquia hay presos por la relación con esta empresa famosa. Y en Alemania lo sacaron corriendo de ahí. Es decir, con ese gran prestigio que tiene en él, vinieron aquí, la tomaron en brazos, la chinearon y les querían, porque la idea era privatizar. Por eso la enemistad con Saca. Que no queda demostrado según el juzgado, ¿no? Que no queda demostrado, dice, de acuerdo a las pruebas y según la intención no queda demostrado eso. Bueno, ¿y a qué venía durante el desarrollo del juicio? Fíjate que en Eslovaquia quiso privatizar en él. En Alemania lo mismo, entonces les cayeron y lo sacaron. Entonces, ¿cuál era la idea de traer a Enel? La privatización. ¿Cuál fue la idea de no hacer pasar esto por la Asamblea Legislativa? La privatización. Entonces, bien o mal, el presidente Saca, y a mí que me disculpen quienes están en contra de él o a favor de él, no me importa. A mí lo que me importa es lo que sucede en nuestro medio. Viene Saca y viendo que eso no es procedente y que va por la privatización, como en otras cosas que planteó, que él se opuso, sencillamente dice, yo no firmo esto, no lo autorizo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Además de 5 o 4 puntos más que Saca, tuvo el valor, si quiere eso se le puede agradecer, si es que se le puede agradecer o debe de agradecer, que rechazó las privatizaciones de Enel, del caso de la geotermia, no permitió que se fuera a la bolsa de valores los intereses del pueblo, del AFP y todo esto. No permitió la privatización de las minas, entonces, de la minería. Y hay otros puntos más por ahí, yo se lo agradezco, como salvadoreño que soy, que cometió errores, todos cometemos errores. Pero ese es el gran problema con este señor y lo expulsan de allá, en vez de haberle dicho, mira, te equivocaste en sus intereses, en los intereses del gran capital. Ahora bien. Doctor, solo una pregunta. Cuando hemos hecho algunos análisis sobre este tema, con algunos legisladores, por ejemplo, dice, mire, la culpa no es de las personas que en su momento hicieron esta cuestión dentro de CEL, ¿no? Sino más bien de los legisladores que acomodaron la ley para que se diera este tipo de situaciones, este tipo de negociaciones o este tipo de concesiones, pero al final los principales responsables son los diputados que en su momento articularon de esta manera la ley. Le leo nada más algunas de las apreciaciones, por ejemplo, del juez. Dice que la ley de CEL facultaba para transferir y ceder acciones a dichas asociaciones privadas.
se podría no estar de acuerdo con los intereses de las víctimas, la CEL y el Estado, pero al parecer los actos pueden estar acorde con las normativas mencionadas. Dice, de las diligencias no se puede inferir que la intención de los imputados haya sido omitir con el fin de que un tercero se apropiara de las acciones de CEL. Mira, es bien simple. ¿Quién no sabe y a quién no se le ocurre? Porque esto viene desde la Constitución del 50, que las concesiones tienen que ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. Aquí hicieron micos y pericos, aquí hicieron travesuras artísticas para lograr no llegar a la Asamblea Legislativa. No va a haber intención allí de privatizar. Y no es que la ley sea mala, no, es que la ley debe estar de acuerdo al Estatuto Constitucional. Y si el Estatuto Constitucional ordena esto, tiene que hacerse de acuerdo a ello. Si no lo ordena así, esta ley secundaria es inconstitucional. Pero la ley no les decía que podían dar las concesiones. No, les decía, se puede hacer a través del Estado, pero con la aprobación de la Asamblea. Artículo 120, 131, número 30. Doctor, ¿por qué van a ser juzgados en libertad esas personas? ¿Porque la Fiscalía no fue lo contundentemente suficiente para demostrar la culpabilidad? ¿O porque simple y sencillamente no es muy robusto las pruebas que se han presentado? Mira, en primer lugar te quiero decir lo siguiente. La Fiscalía, no es de cuestión en este momento de por qué no están detenidos o están detenidos. La respuesta es bien clara. Son don fulano de tal, don sutano, don mengano y don perencejo. Por eso no están presos. Por eso no están presos. Si a veces por una gallina se los llevan. Bueno, tú recuerdas el caso del periodista Washington, que apareció que en tiempo de guerra habían en un lugar determinado, parece que a don Billy Solván, lo habían tenido secuestrado en una propiedad de Zaragoza. Y esta propiedad estaba a nombre de el señor Washington, que era periodista del Diario de Hoy o de la prensa gráfica. Y de tal manera que lo fueron a traer y le hicieron un operativo, así como el que hicieron hace poco en la Asamblea Legislativa, con aviones, helicópteros, tanquetas y todo eso, para capturar a un hombre de 75 años de edad. Y se lo llevaron, pues. ¿Qué demostró ahí? Una falta de inteligencia en la investigación. Porque si bien es cierto que estaba inscrito en el registro, esa propiedad a nombre del señor Washington no era de él, ya la había traspasado en los oficios, parece, del doctor Carlos Avilés, a una persona que en ese entonces era comandante o guerrillero, algo así. ¿Qué pasó con el señor Washington? Él era defensor a muerte de la pena de muerte y escribía en los medios: Dios en paz lo tenga a este noble señor. ¿Qué sucedió? Después de eso, se dio cuenta los tipos de pruebas con los que sentaban en el banquillo de los acusados a las personas. Y renegó de la pena de muerte. Doctor, entonces, en este caso, como se trata de los señorones, pues el señor fiscal hasta dice, bueno, no, que se presenten. No, si al que se roba una gallina lo llevan bien amarrado y con una tanqueta detrás, porque a estos no. Deberían de estar presos. Claro. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Ulises del Dios Guzmán está listo también para incorporarlo a nuestra conversación de esta mañana. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso. Ya está con nosotros también Ulises del Dios Guzmán, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a darle la oportunidad que nos dé su opinión respecto a este tema, porque también queremos hablar sobre estos recursos que están pendientes en la sala de los candidatos a la presidencia de la República, ¿no? El día de ayer ya se conoció también que fueron desestimados
3 recursos presentados, lo decíamos cuando comenzamos el programa, contra el expresidente Elías Antonio Saca. Solo hay uno pendiente y se dice también que hay uno pendiente en contra de Norman Quijano y también de Salvador Sánchez Serén. Pero, sí, Ulises, leyendo algunas informaciones ahora en los periódicos, en los medios y lo que ha trascendido a través de las redes sociales y lo que vimos ayer en Noticiero Hechos, algunos analistas dicen que quedó demostrado que la Fiscalía no tenía caso en torno a este tema de Selenel y por lo tanto, pues la jueza no tenía más opción que actuar de la manera como actuó, ¿no? Aunque el doctor Omar Pastor dice, bueno, deberían de estar presos estas personas porque hay otros que por robarse 50... gallinas. No me recuerdo si eran 50 jocotes o algo así. También, sí. Sí, se los llevaron presos, ¿no? Y estas personas pues están libres, ese es el razonamiento que hacer. Te escucho a ti. Bueno, yo en realidad no creo que la Fiscalía desde un principio haya tenido un caso sustentable. Catalogo esta acción penal como una acción penal con fines electorales. El caso, si nosotros vemos las narraciones históricas y sociológicas que dan, en realidad de lo que se trata es más bien de una especie de descripción de una cierta tendencia política de los gobiernos de ese momento, de administrar privadamente la producción y distribución de la energía eléctrica. De modo tal que estamos frente a una concepción política de Estado y eso es lo que se viene describiendo en estas promociones de las acciones penales. ¿Nunca hubo caso según tú? Nunca hubo caso y por eso creo yo de que la Fiscalía imprudentemente promovió la acción penal, pero prudentemente no pidió la detención provisional ni ordenó la detención administrativa de los que aparecían involucrados porque sabía que se la iban a revocar. Perdona, que la jueza no ha dicho que no hay culpabilidad. No, todavía no, o sea, porque está siguiendo el caso, el ¿no? proceso incluso no ha desestimado la acción civil. Pero eso es otra cosa, porque en realidad de cada uno de los casos que eventualmente se sobresean o que se logren las absoluciones, porque en realidad el caso, este mega caso, está destinado a finalizar, bien sea con sobreseimientos o con absoluciones. De todos esos casos, en realidad, no le queda más que ir a promover la acción civil, pero al juzgado de lo civil, porque en realidad no, en el mismo proceso penal no se va a poder continuar la acción civil si la acción penal es sobreseída o si la acción penal es absuelta, porque la acción civil en materia en la que se ejerce, mejor dicho, en paralelo con la acción penal, es una consecuencia de la declaratoria de la responsabilidad penal, de modo tal que si no hay declaratoria de culpabilidad, tampoco puede haber declaratoria de responsabilidad civil, lo cual no significa que queda extinta la responsabilidad civil que eventualmente pudiera haber. Pero en el caso propiamente de la responsabilidad penal y de los delitos que supuestamente están acusando a estas personas, en varios de ellos, en una gran cantidad de ellos, los delitos ya son prescritos o ya habrían prescritos por el plazo en el supuesto de que se hubieran cometido. Pero aún así, en realidad, los elementos objetivos de la descripción del tipo no se dan en prácticamente ninguno de ellos. Y por esa razón, eso lo tenía claro la Fiscalía, ¿no, Ulises? Que habían prescrito ya la mayoría de acciones, pero dijo, pero no el delito de peculado, que es de alguna manera solamente echarse el dinero público a la bolsa o permitir que un tercero se pueda favorecer con este tipo de acciones. Y solamente en el caso de un cierto tipo de peculado, que es el que tiene la penalidad mayor hasta 15 años, porque en todos los demás, porque existen en el peculado varias modalidades y varios niveles de gravedad, en todos los demás también habrían sido ya extintos la responsabilidad penal. Y en el caso incluso, en ese último caso del delito doloso de peculado, tampoco se ve en realidad a qué es lo que le pueden atribuir a cada uno de los imputados como que hubiese sido autor de la apropiación de bienes del Estado en provecho propio o en provecho de otros. De lo que se trató más bien fue de un sistema de administración que fue implantado a consecuencia de la aplicación de la Ley General de Electricidad que decretó la Asamblea Legislativa y que en consecuencia todos los funcionarios de la administración le dieron cumplimiento a la Ley General de Educación. Por eso es que en el planteamiento de electricidad. Por eso es que en el planteamiento de la promoción de la acción penal hay una parte en donde dice que en este es un caso, dice, en donde están involucrados el Ejecutivo, el Legislativo, bueno, todo mundo. Evidentemente que una descripción de ese tipo tan generalizada no va a llegar a
individualizar acción penal en ninguno de los sujetos que están procesando. Ahora, ¿cómo respondes tú al análisis que hace el doctor Omar Pastor, que dice, mire, con que hay personas que están detenidas por haberse robado una gallina, y cómo es posible que estas personas que al final se habla de alguna manera de que está de por medio de una cantidad de 1.800 millones de dólares, no están detenidos? Hay una incongruencia, Ajá. Evidentemente sí hay una incongruencia, y quiero señalar lo siguiente. La Fiscalía, en mi opinión, se excede en muchos casos en los cuales, por delitos en ocasiones famélicos, es decir, porque la gente roba o hurta por hambre y por delitos menores, está pidiendo la detención provisional y lo trata como un delincuente de alto nivel de peligrosidad, cuando a lo mejor un delincuente realmente que ni siquiera debería llevar a los recintos penales. Uno de esos ejemplos es el caso de los accidentes de tránsito, en que cualquier persona, igual que nosotros, tiene un accidente de tránsito y eventualmente lo capturan y lo meten a la Bartolina. Eso es realmente un absurdo, tratar de ese modo a esos casos de delitos culposos y delitos dolosos menores. Es un absurdo. Pero sí quiero señalar que la Fiscalía en esos casos sí pide detención provisional y en ocasiones hasta decreta la detención administrativa. Ahora, en este otro caso, en este mega caso en el que sale diciendo primero que hay un perjuicio de 1.000 millones de dólares al día siguiente, que son 1.800 millones de dólares, que pareciera ser que esos cambios así como son como virtuales o fantasmagóricos, eso en realidad lo que está indicando es que no tiene un sustento para el caso. Y precisamente si tuviera un sustento para el caso, en un delito de esta magnitud de 1.800 millones de perjuicio para el Estado, evidentemente que ni siquiera hubiese esperado a pedirle la detención administrativa al juez, sino que él mismo hubiese decretado la detención administrativa, y no fue así. No se corrió el riesgo de decretar la detención administrativa y se la lanzó al juez para que fuese el juez el que asumiera esa responsabilidad, y el juez tampoco la ha querido asumir porque no encuentra sustento en la causa que se está promoviendo. Muy bien. Ulises, tú decías, cuando comenzabas tu intervención, decías, a mí me parece que esta es una maniobra política, ¿no? Doctor, da la impresión, decías. que es doctor una acción Omar Pastor, penal usted, con finalidad electoral. Supongo que no coincide con esto, con esta apreciación Claro de Ulises que del no. Dio Guzmán. Lo que pasa es lo siguiente, y aquí vamos a ponernos claros, Ulises. Nunca en el país, salvo cuando estaba el doctor Francisco Arturo Samayoa, que no obstante ser del PCN, fue un hombre honesto y correcto, pero nunca antes un fiscal siquiera le había tocado la uña del dedo chiquito del pie a alguien de los señores poderosos. Y hoy alguien vino y se atrevió, Luis Martínez. Entonces ya eso es novedoso, como muchas cosas en la Constitución de la República. Entonces, cuando esto se está dando, es indiscutible que a muchos no les va a gustar. Pero de eso a que no hayan elementos de juicio para haber planteado la demanda, hay un abismo bastante grande. ¿Dónde está el delito, doctor Omar Pastor? Es que el delito está... ¿Dónde se constituye el delito? El hecho empieza primero por la inconstitucionalidad. Ya desde ese momento ya vamos encaminados por un sendero de delincuencia. ¿Por qué? Porque eso dio lugar a todas estas transacciones, a todas estas contrataciones con una empresa de dudoso calibre, y que nos llevó por el camino de cometer una inconstitucionalidad porque se quería privatizar. Entonces, cuando no se da eso, empiezan a traspasar las acciones. Todo eso es delincuencial. Si se estaba violando la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque se están violando todos los intereses del pueblo, y hay hasta delitos de violación de Constitución. Entonces, por ello es que los elementos de juicio que han logrado obtener los señores de la Fiscalía General de la República, tengo la impresión, porque yo no he visto el proceso, son lo suficiente como para entablar una demanda. No es por cuestión política, sino porque llegó el momento en que se presentaron todas estas pruebas a la Asamblea emitió un dictamen, el dictamen pasó a la Fiscalía. Yo no creo que eso tenga origen político. Es origen político porque ha intervenido la Asamblea, porque está interviniendo el Ejecutivo. Entonces, pero no
por cuestión electoral. Hay que distinguir la cosa. Entonces, cuando esto se da así, es por mandato constitucional que el fiscal no le queda otra que cumplir, y el reclamo de todo el mundo que le decía, bueno, ¿y cuándo pues? ¿Cuándo vamos a ver claridad en esto? Entonces llegó un momento que el fiscal sabía que el plazo se le estaba venciendo. Entonces no le quedó otra más que dejarse ir con lo que tenía. Pero no quiere decir... Con lo que tenía significa probablemente no bien sustentado el caso. Todavía que le falte algo. Yo, como te repito, no conozco el caso, pero tengo la impresión que van a proponer más elementos de juicio ante los alegatos defensoriles. Pero es que en este caso, Ulises, Romeo, no interesa. Para mí, ya en este momento no me interesa que esté preso el señor Billy Solván, Juan Perico de los Palos. No, Miguel Lacayo, ¿no? No, el señor Lacayo. Hasta el apellido es bien interesante. Entonces, no, me interesa a mí que paguen, que devuelvan esos dineros que son obtenidos violando la Constitución de la República. Que les embarguen. Que los embarguen. Insisto sobre esto, doctor Omar Pastor, antes de darle la palabra nuevamente a Ulises del Dios Guzmán. ¿Hay elementos suficientes? Es que mi duda es, o la Fiscalía, corriendo contra el tiempo, no tuvo los elementos suficientes, la robustez para presentar este caso, o simple y sencillamente el juez no estimó todas las pruebas que le presentó la Fiscalía, como para poder actuar, ¿no? Como usted lo está mencionando. Mire, probablemente no vayan presos, pero sí les vamos a embargar bienes porque está demostrado que se constituyó al final un delito en esa transacción. Yo creo que desde el momento que hay una declaratoria de inconstitucionalidad de todos estos elementos, todos esos dineros, por lo menos que corren ahí, deben ser embargados los señores estos, porque fueron mal habidos, así de simple. Bueno, si llegamos hasta el extremo, yo estuve en un programa con Laffitte, mi respeto para Laffitte Hernández, no obstante que tengamos ideologías y pensamiento distintos, pero lo respeto, presentó unos elementos de prueba en el programa, entre ellos que habían querido vender primero por 156 millones de dólares toda esta institución. La CEL. La CEL. Entonces, si esto es así, y a los pocos meses valía más de 1.000 millones, era un negocio redondo. Entonces iban sobre la privatización, pues. Porque yo quisiera saber hasta estas alturas, no sé si el fiscal lo va a investigar, que se hicieron los 1.000 millones de Antel. Es decir, si hacemos un recuento del pasado, vamos a llegar a destapar una olla podrida. Ok, Ulises. Lo que ocurre es que yo estoy de acuerdo con que el fiscal general debe de investigar sobre todo los delitos que han causado más daño al país, que delitos los hay. Lo que ocurre es que esa investigación debe ser objetiva, debe ser imparcial y debe ser general, es decir, contra todo. No solamente ver a los que quiero ver y no ver a los que no quiero ver. ¿Y dónde está la omisión, según tú? Bueno, te voy a poner ejemplos de por qué creo que la promoción de la acción penal no es imparcial, sino que está parcializada. Cuando resulta el problema de la Diego de Holguín, se menciona el caso del exministro, el primer ministro con el que resultó el problema, sí, claro, David Gutiérrez, que se retiró en medio de un escándalo de 40 millones. Recuerden ustedes que las planas de los periódicos salían mencionando de una cierta irregularidad que al final no se explicó qué pasó con esa irregularidad de 40 millones. Y sin embargo no se investigó nada. No obstante de que con él había comenzado los problemas de las irregularidades de la Diego de Holguín. Perdona, no es que no se haya investigado nada, según entiendo y según recuerdo lo que dijo la Fiscalía General de la República, Ulises. Lo que dijo el fiscal al final es que no encontró ningún elemento para poder enjuiciar al exministro David Gutiérrez. O sea, no es que no haya investigado nada la Fiscalía. Yo tengo el expediente aquí y digo, ve que no tengo ninguna indicio, hay que creer realmente en la verdad oficial. Yo creo que la verdad oficial ya no es creíble. Esa es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos eso dijo en su momento el fiscal. Pero el hecho de que diga, he investigado, pero realmente no ha evidenciado que ha investigado, porque esa investigación debió de ponerse a la luz pública para que fuera la sociedad la que juzgara si ciertamente hubo o no investigación, y por lo menos debió de haber habido explicación de qué pasó
con ese dinero que dicen que es irregular. Yo no estoy diciendo que ha faltado o que se lo ha robado, lo que quiero decir es que si hay alguna observación con relación a 40 millones, alguna explicación debe de haber. Supongamos que de lo que se trata es que hubo un traslado de una partida hacia otra partida y que eso es lo que decía que era una irregularidad y que a lo mejor en ese momento era legal. Bueno, hay que decirlo, pero si no se dice, entonces da la impresión de que hay otra cosa más y que no se quiere descubrir. Muy bien, son dos casos separados también, ¿no? Estás hablando del caso CLNL, estás hablando del caso de la Diego de Holguín. Lo que quiero señalar es justamente lo que estoy diciendo, que se ven cosas que se quieren ver y no se ven algunas cosas que no se quieren ver. El caso del Gran Chaparral, que todavía está pendiente. Hay un hoyo que cuesta $200 millones. 200 millones de dólares es lo que iba a costar esa presa. Y sin embargo, que ahí la montaña se movía. Y sin embargo, a este momento ya se pagaron los 200 millones y solamente tenemos un hoyo ahí. No hay ahí ninguna irregularidad, no hay algo que debiera de haberse investigado y presentado y explicado en este momento. Y sin embargo, no lo hay. Entonces quiero señalar que se investiga solamente de modo selectivo. No sé si yo he leído mal, si yo recuerdo mal, Ulises, pero de nuevo tengo que decir, hace como 2 días escuché y leí que el fiscal dijo que sí se estaba investigando el caso del Chaparral. Pero eso es hasta ahora, después de todas las presiones y los reclamos. ¿No? Pues sí, pero quiero señalar, hasta ahora, después de todos los reclamos de la gente, hace 2 días que están diciendo eso. ¿Cuándo va a resultar eso a la luz? No lo sabemos en realidad, si va a ser después o antes de las elecciones. Pero en este caso, que todavía no tenía la fundamentación suficiente, si se sale corriendo, se presenta a los juzgados, prácticamente el proceso va a estar abierto durante el proceso electoral hasta que lleguen las elecciones, y ya después ya no va a importar cuál es el resultado del proceso. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que se investigara el caso, por ejemplo, el caso CLNL, ¿no? Incluso algunas cosas ya prescribieron. Entonces creo que sí, el caso de, ¿cómo se llama?, del Chaparral está medio caliente todavía y ya el fiscal ha dicho que lo va a investigar. Pero pasaron más de 10 años y el caso CLNL nadie lo quería destapar, nadie dijo nada, nadie tiraba luz sobre eso. Ahora creo que es importante reconocer que aunque sea después de 10 años, aunque sea que ya prescribieron algunos delitos, pero se está haciendo, creo yo, Quiero señalar, yo estoy de acuerdo con que se vamos a hacer la pausa. Pero por ejemplo, aquí mismo la misma Fiscalía explica de que la reestructuración de la CEL fue un acondicionamiento por un préstamo del BID. El BID los condiciona, ellos emiten la ley establece las bases para la reestructuración de CEL, y dentro de la reestructuración de CEL está el reorganizarse a través de sociedades. Eso fue justamente lo que hicieron. Y por eso es que dicen aquí están todos involucrados, el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. ¿Quién dio la pauta para eso? Los diputados de la Asamblea Legislativa. Entonces hay que comenzar con todos los diputados de la Asamblea Legislativa que emitieron esa ley. Tengo que hacer la pausa. Cuando regresemos, el doctor Omar Pastor también va a continuar dando su opinión, su punto de vista sobre esto, porque después quiero pasar al tema de los recursos presentados, ¿no?, por todos lados contra algunos diputados, contra algunos candidatos. Volvemos en breve. Muy bien, antes de regresar con nuestros invitados, vamos a saludar a Cristóbal Ayala, que se encuentra donde se está desarrollando un operativo de la Policía Nacional Civil, eso que se está volviendo cada vez más común, casa por casa, ¿no? Cristóbal, te saludo. Gracias, Romeo, un gusto saludarte nuevamente y por supuesto también a los amigos que te acompañan en esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Como tú bien lo adelantabas, el plan Casa Segura o plan Casa por Casa se está desarrollando en estos momentos precisamente en los condominios Atlanta de San Ramón en Mexicanos. Y quiero presentarles por supuesto parte de las imágenes que se están desarrollando en este momento y a esta hora. Hay una diferencia con este plan, Romeo, que quiero mencionarlos, que es bien importante, que en esta ocasión ahí estamos viendo precisamente cómo la policía está insistiendo en que las personas muestren parte de lo que es precisamente la documentación que les acredita como propietarios de la vivienda. Y algo importante que mencionar es que en esta ocasión y para estos condominios Atlanta, la policía lleva algunas órdenes de captura.
Y a diferencia de los operativos anteriores, Plan Casa Segura, en esta ocasión, Romeo, sí habrán detenciones. Aclarando y reiterando la información, sí hay detenciones para aquellas personas que no muestren las escrituras o la forma precisamente como aseguren que la vivienda les pertenece. Ahí estamos viendo precisamente cuando la policía pues toca a la puerta, algunas personas ya se reportan detenciones, hay al parecer o supuestamente intrusos en algunas viviendas y esto pues ha ocasionado algunas detenciones, Romeo. Ahí estamos viendo el trabajo policial que en estos momentos se está desarrollando en los condominios Atlanta, Romeo. Muchas gracias, Cristóbal, por esa información. Por supuesto, en la emisión del mediodía tendremos los detalles de lo que ha sucedido en este nuevo operativo de la Policía Nacional Civil. Doctor correcto, Omar Romeo. Pastor, gracias, Cristóbal. Cerremos este tema con su opinión. Romeo, en primer lugar quiero terminar esto con una cuestión. Ha hablado Ulises de los otros. ¿Por qué nos investigan? Ese es un mito ya. Se van a hacer las investigaciones precisas y es primera vez en la historia que se hace algo. Entonces, esto digo yo que son mitos. Primero, ¿por qué no investigan a fulano? ¿Por qué no a sutano, a mengano? ¿Y por qué no aclaro yo que he sido honesto o honesta en mis trabajos realizados en una determinada función? Uno. Dos, que ya no van a venir las inversiones al país. Mira, Romeo, por Dios santo, no nos ceguemos. ¿Y quiénes están yendo del país? Los nacionalistas salvadoreños están yendo para Costa Rica y para Nicaragua. Entonces, ¿qué queremos? Como no investigan a estos, entonces nos vamos de aquí. No, hombre, eso es ridículo. Quiero decirte lo siguiente. Yo creo que la inversión no viene acá por este tipo de corrupción que hay. Esto es grave. Creo que si el país se saneara, y ojalá lo siga haciendo Luis Martínez, con todos los casos, sin distingos de ninguna naturaleza, es indiscutible que la inversión va a venir cuando haya un país sano. Eso es lo que está pidiendo exactamente Ulises, lo que está diciendo, ¿no? Con todos los casos. Que se haga parejo, pero que se haga también sustentadamente. Entonces, desde el momento, para finalizar, en que el Tribunal de Paz ha ordenado la instrucción, es decir, seguir con la investigación, está indicando que alguna responsabilidad tienen estos señores, si no, no pasarían a la instrucción. Tan simple como eso. Sí, es que lo que pasa es que no están detenidos, no están presos, ¿no? Pero sí se sigue la fase de instrucción, eso lo ha dejado claro el juzgado Entonces respectivo. Indica que tienen que seguir investigando y que la Fiscalía algo ha de tener entre sus manos, porque tienen un momento determinado que presentar una acusación. Ok, Ulises. Pero pasan a instrucción porque el juez ya no puede sobreseer provisionalmente, solo excepcionalmente en ciertos casos puntuales, y si no se da, tiene obligación de pasarlo. Tú dices que al final van a quedar libres y que no va a haber ningún problema. Esos casos están destinados a ser sobreseídos o absueltos. Ulises, hablemos de los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado. Ahora, solo quiero señalar una cosa, que no es que yo desee que lo sea, lo que estoy diciendo es que la acción penal es tan deficiente que ese es el destino que va a tener. Y que si se promueven acción penales, que realmente se sustenten, porque si no, a lo que se va a llegar es al descrédito de la misma institución fiscal. Se supone que aquí estamos analizando procesos y no deseos, ¿no? Ojalá así es, correcto, así es. Ulises, respecto a los recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala, te quiero preguntar una específicamente. Tú que conoces muy bien esta situación en materia jurídica, al igual que el doctor Omar Pastor, en el caso de Elías Antonio Saca, ¿tendrá, según tu análisis, dificultades o no está, o está dentro del marco constitucional su candidatura? Bueno, en el caso de la candidatura del expresidente Saca, yo concluyo desde el punto de vista jurídico que él no tiene ninguna inconstitucionalidad en su candidatura, pero desde el punto de vista político incluso concluyo de que a él le convendría que le declararan la inconstitucionalidad dados los resultados que tiene en las encuestas, que hay un cierto desplome, y ese desplome lo va a llevar a que ni siquiera pueda clasificar para la segunda ronda, y esta oportunidad de la demanda de inconstitucionalidad le daría la oportunidad para retirarse decorosamente. Entonces, pero según sus encuestas está al filo de empate. Bueno, según las encuestas, según las encuestas de ellos, todos los partidos políticos, según sus propias encuestas, están mejor que todos los demás.
Yo lo que puedo ver del abanico de las encuestas es que en realidad esa tercera opción ya no es opción. Sí podrá tener todavía probablemente la fuerza como para obligar a que haya una segunda Pero su candidatura ronda. está dentro del marco de la Constitución. Constitucionalmente no tiene realmente ningún problema, porque en el caso, por ejemplo, de las concesiones pendientes, porque la Constitución dice que tenga concesiones pendientes, en realidad él no tiene concesiones hasta donde yo entiendo. Habría que ver la documentación que lo va a presentar, pero el conocimiento corriente que se tiene es que él ya no es concesionario de ninguna de las concesiones de radiales que supuestamente tenía, que ni siquiera sé si en un momento las tuvo él en lo personal. Y en el otro impedimento, el impedimento de no poder ser candidato, el que haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior, ese periodo inmediato anterior no es el inmediato anterior al vigente, sino que es el periodo inmediato anterior al siguiente, para el cual se está postulando para candidato a la presidencia. Ok, doctor Omar. Sí, mira, yo creo que eso ya no se debiera discutir, porque esto deviene del principio de la alternabilidad en el artículo 88, que obliga a la insurrección, entonces se refiere al periodo inmediato que viene. De tal manera que no hay duda de que eso no es inconstitucional su candidatura. Y eso todo el mundo creo que ya lo entiende. ¿Los tres no tienen problemas entonces? No, los tres no tienen problema. Ahora bien... Pero usted presentó un recurso, no contra una persona, dijo, sino contra un procedimiento que se estableció. Y quiero terminar ese punto nada más diciendo que no se trata de conveniencia de Tony Saca o no. Sí. Se trata de si es constitucional o no lo es. Sí. Y no lo es. No lo es inconstitucional. Bien. En relación al recurso que yo presenté, mira, me vas a disculpar, pero a veces yo no puedo hablar porque mi cultura jurídica es bien limitada. Okay. Y así como no puedo redactar, tampoco puedo hablar muchas veces. Sucede que yo presenté un recurso de inaplicabilidad, y eso lo sabe bien Ulises, que implica que en el caso concreto, el tribunal que tenga jurisdicción puede declarar inaplicable una ley al caso concreto. Eso fue lo que yo presenté. ¿Y cuál es el caso concreto? El caso concreto que yo conocía es que se había publicado un finiquito en los medios de comunicación escrita y en televisión también sacaron el finiquito, supuesto finiquito de don Norman Quijano. Entonces, leyéndolo, me fui a ver la Constitución de la República. Y la Constitución de la República, en el 127 número 2, habla de finiquito, sin distingos de ninguna naturaleza. Y en ese decía abrir expedientes o expedientes abiertos o sentencias ejecutoriadas. ¿En sentencia ejecutoriada de qué? ¿Expedientes de qué? No, es finiquito. Finiquito significa solvencia total sobre los bienes del pueblo que yo he administrado en calidad de funcionario en un momento determinado. Leo el finiquito que decían y eso no es finiquito. ¿Y qué es entonces? Ese será cualquier papel choco por ahí que extendió la Corte de Cuentas a través de su presidente. Pero no cumple los requisitos de ser un finiquito. No cumple los requisitos. Okay. Finiquito es finiquito. Okay. Entonces vino el Tribunal Supremo y dijo que yo había pedido la nulidad de inaplicabilidad. A nulidad hay un abismo como el Cañón del Colorado. Entonces, el doctor Urquilla, que dicen que es constitucionalista, al momento no me convenzo. Sencillamente dijo eso, porque él es el constitucionalista ahí. Entonces vine yo como consecuencia de esta cuestión, porque yo no he visto los demás finiquitos, ¿verdad? Me fui a la sala de lo constitucional, no a pedir que sea cancelado Norman Quijano. Norman Quijano, sí. No, fui a pedir que se declare la inconstitucionalidad de una reforma emitida por la Asamblea en la ley electoral en el 152 literal D, que le han agregado después de finiquito y la renta, le han agregado o que tenga expediente abierto o sentencia ejecutorial. ¿Qué es eso? Entonces, ante esa realidad, he pedido que se declare inconstitucional ese agregadito. Qué cosa curiosa, Romeo, y para que el pueblo lo sepa, fue elaborada esa reforma el 3 de julio de este año,
para que fuera ad hoc la reforma. Okay. Uno. Ya, para acomodar de alguna manera. Y sin tomar en consideración que en 1986 hicieron lo mismo. 96, perdón. Y el 97, el Tribunal Supremo Electoral de esa época declaró inaplicable esa reforma y canceló la inscripción como candidato de una planilla de diputados. O sea, ya hay un antecedente en esta situación. Antecedente, hombre. Doctor, tengo que saludar a Roxana Webb para que nos lea algunos de los comentarios, no por el tiempo, quizás pocos comentarios, Roxana, para que ellos puedan responder a nuestros amigos televidentes. Te escuchamos. Gracias, Romeo. Muy buenos días nuevamente para ti, para tus invitados y por supuesto para los amigos televidentes. Emma Flores dice, aquí manda el dinero, no el delito. Si se tiene dinero, te perdonan los delitos. También acá pregunta MRBN-4, ¿y quiénes son los otros? Es lo que pregunta. Esto en cuanto a Twitter son algunos de los comentarios, Romeo, que teníamos, pero en Facebook también hay una buena cantidad. Por ejemplo, Roger Valmore dice, qué triste con los señores que ejecutan la ley. ¿Cómo puede ser posible que estas personas que han cometido robos salgan felices? Qué lamentable, solo sea drama y liberen a los implicados. Ricardo Hernández, esto es una burla, es una burda intriga. En ningún caso la jueza habló de que alguien robó y se lucró de algo, y el mandatario dice, llamando a los ladrones y corruptos sin tener una sentencia condenatoria. Margarita López, qué triste, qué poco hace por condenar esto, es lo que asegura Lázaro. Es otra de las opiniones que tenemos acá en las redes sociales, Romeo. Que la justicia no existe en nuestro país, Marco Antonio Hernández. Comprobado en El Salvador, solo es un crimen robar si sos pobre. Y hace el mensaje, lo recuerda de la vaca, este sujeto que lo encarcelaron varios años por haber robado una vaca, Jorge Leal. Sin comentarios, la verdad. Esto da pena, Arnoldo Pérez. Ladrones de cuello blanco, Francisco Guzmán. Y aquí dicen, esto es un desorden jurídico y pugna de poderes, Arturo Meléndez. ¿Qué se puede hacer? Regreso contigo, Romeo. Muchas gracias, Roxana. Ulises del Dios Guzmán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Si quieres agregar algo, ¿no? Responde a alguno de los comentarios. Bueno, solamente señalar que los comentarios confirman lo que yo digo. Cuando se promueven acciones penales que no tienen sustentación, el resultado final es el descrédito de la misma institucionalidad. Y en eso justamente estamos cayendo. Así es que yo no estoy en contra de que se promueva la acción penal. Debe promoverse contra todos los que probablemente han cometido delitos, pero debe estar fundamentada, porque si no se desacredita tanto la Fiscalía como el órgano judicial, y el órgano judicial, en mi opinión, ha actuado correctamente, porque no puede el órgano judicial decretar detenciones provisionales o continuar con procesos penales que ya están prescritos. Pero a esa presión la somete la acción penal cuando no tiene la sustentación apropiada. Gracias, Ulises. Hay personas que dicen, bueno, mire, ¿por qué prescribe esto? Esto nunca debería prescribir. Si el robo es robo, peculado es peculado, y aunque pasen 30 años debería permanecer el delito, ¿no? Para en cualquier momento se pueda proceder de acuerdo a la ley. Es discutible eso, porque en principio, yo estoy de acuerdo, si tuviéramos una administración sana y correcta, no, claro, pero si no la tenemos, ocurre de que los partidos políticos o los políticos toman venganza unos de los otros y va a ser un total degenere. Doctor Omar. Cuando dice si tenemos una administración sana o no, ya hay duda. ¿Y lo favorable? Tú sabes. Bueno, en primer lugar, creo que se debiera de investigar hasta un abono que desapareció allá en una administración. Donado por Japón. Para que se determine la honestidad de todos estos gobiernos que han venido pasando por aquí. Y entonces el pueblo quedaría por lo menos en cierta medida tranquilo de que sabemos quiénes son los que han cometido todos estos hechos dignos de investigación y que por la ley han prescrito. Creo que por tratarse de violaciones con los dineros del pueblo, no debieran prescribir todas estas acciones de tipo penal. Pero eso dejémoslo para una nueva Constitución de la República. Y nada más pedirle a Luis Martínez que, así como ha investigado este caso, investigue todos los que vengan e investigue quiénes firmaron la demanda ante el Tribunal de Justicia Centroamericana que violó el artículo 89 de la Constitución de la República y incumplieron el 235
que nos dice que el funcionario jura cumplir la Constitución de la República. Así es. Muchas gracias, doctor Omar Pastor. Muchas gracias, Ulises del Diego Guzmán. A veces lo que la gente quiere es conocer cómo sucedieron las cosas, ¿no? Probablemente durante el conflicto armado, por ejemplo, sucedieron muchas cosas y ya prescribieron algunas de esas situaciones. Salvo algunas de esas situaciones. Sí, pero mira, en términos prácticos. Gente lo que quiere es, mire, por lo menos dígame quién hizo esto, ¿verdad? Por lo menos dígame cómo pasó esto al final, aunque no meta presa a la persona. Pero en términos prácticos, la Fiscalía, seamos claros, no puede hacerlo. Si la Fiscalía no puede ni investigar, y no porque no quiera, no tiene los recursos, las habilidades, las capacidades para investigar todos los delitos actuales que se están cometiendo, debería tenerlos. Menos aún todos los que ya pasaron. Es una tarea para otro tipo de investigaciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya para el cierre de Hechos AM aquí en Canal 2.